Bienvenidos al 14º episodio de Marketing para Marcas Personales. Lo de 14º está guay, pero cuando estamos en el 80 y no sé qué, no sé cómo va a ser. Solo hoy. Ah, vale. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que hemos decidido denominar como la fórmula maestra para multiplicar el contenido. Wow. ¿Cierto? Ciertísimo. Cuéntanos. Pues, introducción. Como marcas personales, como negocios, una de las cosas que más tiempo consume es el hecho de crear contenido. Y sí que es cierto que es una tarea tediosa porque implica muchas cosas. El crear contenido no es solo el hecho de coger... Hay gente que lo puede hacer, nosotros a veces lo hacemos, el hecho de coger, sentarte aquí, ponerte a charlar y te sale una pieza de contenido estupendísima sin haber pensado nada. Carla, otro día más sin apuntes, que es impresionante. Doble no apunte. Y consume mucho tiempo en pensar, en producir, en editar, en crear, etc. Y por eso nosotros solemos utilizar esta fórmula maestra de multiplicar contenido por el hecho de que intentamos aprovechar cada pieza de contenido lo máximo posible. Entonces, el objetivo aquí es entender que si cogemos una pirámide y le damos la vuelta y tenemos un embudo, por ejemplo, o una pirámide boca abajo, tenemos que buscar que la base de esa pirámide invertida, va a ser complicado explicarlo con figuras, pero bueno, la base de esa pirámide invertida es la más ancha, la más gorda, por lo tanto el contenido tiene que ser lo más ancho y más gordo posible. Es la parte de arriba. Es la base invertida. Es el pico. Vale, la base invertida. Yo creo que se entiende. En plan, que la primera parte del contenido tiene que ser lo más largo, lo más gordo y lo más grande posible. Cuando digo grande, gordo, amplio, largo, literalmente, en el sentido de que, por ejemplo, un podcast o un vídeo para YouTube, cuanto más largo sea, más cosas vas a poder obtener de ahí. Cuanto más amplio sea, literalmente quiere decir que si tú coges y en lugar de grabar primeros planos, coges y grabas un plano mucho más abierto y tienes una cámara de suficiente calidad como para hacerlo, después puedes hasta ampliar diferentes trozos, sacar diferentes planos dentro de un mismo plano y eso te da muchísima versatilidad para después poder hacer cosas. Pero sobre todo es el hecho de crear contenido largo, muy largo. Pero tan largo que digas, Dios, ¿quién va a escuchar este podcast en el que están Javier y Carla hablando durante media hora sin parar? Pues a lo mejor nadie se lo escucha a los 30 minutos o a lo mejor lo escucha un 10% de las personas. Pero es que de esos 30 minutos después podemos trabajar infinito. ¿Y qué podemos, por ejemplo, sacar de 30 minutos de podcast, Carla? Muchas cosas que ahora luego desglosaremos una a una, digamos. Pero sí, ¿sabes? Por volver un poco a lo que estabas diciendo de que el contenido sea largo. Yo, cuando trabajamos con clientes haciendo planificaciones de contenido o para nosotros mismos, uno de los principales problemas es, vale, ¿de qué hablamos? Que para eso tenemos también unas estrategias que igual comentamos más adelante, pero digamos que el centro de la cuestión es el qué vamos a decir. Tú dime qué quieres que cuente y yo lo cuente. Esa típica frase que no sé si os suena. Un poco el topic, ¿no? El tema. Entonces, eso consume mucho. No se puede evitar porque evidentemente en algún momento vas a tener que pensar qué quieres contar, vas a tener que hablar de tu sector, actualizarte, contar novedades, curiosidades y demás. Pero el tema es que no se explota todo lo que se debería. Si a ti te ha costado pensar yo qué sé, imagínate que eres médico y no sabías de qué hablar y has estado 3 días analizando el ayuno intermitente, has dicho, venga, me dispongo a grabar un vídeo del ayuno intermitente. Ostras, pues que ese esfuerzo que te ha llevado llegar hasta esa conclusión o hasta ese contenido que te lo has tenido que trabajar, que sirva para mucho más, que no solo sea grabar el vídeo. De ese vídeo, así a priori ya puedes sacar el podcast. Ya tienes otra pieza de contenido. Seguro que de ahí puedes sacar un montón de clips también para subir a Instagram TV, para subir a, yo qué sé, a mandar un email a tus usuarios, un montón de cosas puedes hacer con los clips. También puedes sacar un montón de frases. También incluso puedes escribir un artículo con eso. O más de uno. O más, o sea, un montón, seguro, pero puedes ir sacando un montón de ideas principales y a partir de ahí puedes luego hacer incluso una versión más corta de ese vídeo con ideas principales así resumiditas. Puedes hacer alguna captura, tiene un nombre eso, cuando paras un... ¿Screenshot? Sí, pero un poco más técnico. No Captura sé de pantalla, ¿no? un croma, ¿no? Algo así cuando... Un croma, ¿no? Croma es la pantallita verde de atrás. Bueno, tiene un nombre, un foto, no sé qué, cuando paras un vídeo. Fotograma. Exacto. Vale. Vale, seguro, es que una captura queda muy rústico el asunto, no sé, muy a andar por casa. Bueno, la conclusión, que puedes sacar un montón de cosas. Entonces, el tema es que intentes focalizar todo tu esfuerzo en conseguir esas piezas de contenido potentes, esos temas de los que vas a hablar, y luego que se multipliquen. O sea, que de una idea puedas sacar 100 igual son muchas, pero seguro y que a lo mejor 25 no son sacas. muchas,
Yo siempre me gusta plantearlo en el hecho de que tienes un contenido larguísimo, que es en el caso, por ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo ahora de podcast, y que intentes sacar después muchos contenidos largos de ese contenido largo. Es decir, grabamos este podcast y vamos a intentar grabarlo en vídeo también, lo que estamos haciendo. Entonces, de ese podcast te sale también un vídeo muy largo. Después incluso hay mucha gente que hace la transcripción del podcast en texto. Entonces de ahí que te sale un texto muy largo. Después ahí, ¿qué más cosas puedes sacar? Imagínate que también estuviésemos haciendo fotos, pues una sesión de fotos muy larga, de muchas fotos. Intenta sacar todo a lo largo. Después, de cada parte, pues sacas pedacitos más pequeños. Pues de un podcast de media hora, después puedes sacar mini versiones del podcast de a lo mejor 5 minutos con las partes más potentes. Esos clips de sonido. Y después incluso a lo mejor puedes sacar hasta frases aisladas que te sirven para hacer stories en Instagram con una animación o algo así. Lo mismo, ahora ya tienes el sonido, tienes desde 30 minutos de sonido a 10 minutos de sonido, 5 minutos de sonido, 10 segundos de sonido. Lo mismo pasas al vídeo. Estás en el vídeo y tienes un vídeo de 30 minutos. De ahí que puedes sacar un montón de clips de diferentes duraciones en los que hables sobre un tema concreto, en los que hables sobre pues eso, los puntos mucho más exactos en los que sean a lo mejor de 30 segundos, un minuto, clips que sacamos para Instagram, por ejemplo, clips que sacamos para Stories. E incluso puedes después como juntarlos. Y si en este podcast estuviésemos hablando de pues lo que has dicho de ayuno intermitente, los 5 beneficios del ayuno intermitente, pues tú estás hablando, pero después puedes hacer un clip que sea concreto, que sean pues eso, los 5 beneficios. Y simplemente pum, 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 pum. Y después por separado, hablar de uno, después de otro, después de otro. Y lo mismo con el texto. El texto tienes la transcripción completa, de ahí te pueden salir fácil varios artículos de blog. Y muchísimas ideas. Después varios artículos de microblogs que pueden ser para emails, que pueden ser para captions o descripciones de las redes sociales. Y después te pueden salir un montón de frases también. ¿Qué haces después con esas frases? Vuelves a trabajar lo mismo de antes. Con esas frases puedes hacer más imágenes, puedes hacer más, tener el sonido, puedes hacer un montón de cosas. Y de un podcast, es decir, de un tema, has sacado muchísimo contenido que obviamente no hay que después decir, vale, pues toda esta semana vamos a estar publicando sobre este podcast todo continuamente, sino... Entrelazar un tema con otro. Exacto. Sí, bueno... No, sigue, Carla. Justo iba a hablar ahora de eso, que muchas veces yo creo que la gente tiene miedo a ser pesada, a decir, ostras, es que esto ya lo he contado, esto ya... Quiero decir, los temas son relativamente limitados, el tema es el enfoque que le des. No hay... Sí que hay muchísimas cosas de las que hablar, ¿vale? Tampoco quiero que se malinterprete esto, pero si las agrupáramos no hay tantas. Entonces, yo creo que todo depende de cómo lo enfoquemos, de cada vez mirar ese contenido desde un prisma diferente y la gente... No es que tu audiencia sea estúpida y no vaya a entender que siempre es lo mismo, pero es que si cada vez se lo aportas desde un enfoque diferente, él también va a aprender, cada vez lo va a ver desde una visión y va a ir como completando un poco las piezas y cada vez va a conseguir asimilar mejor esa información. Entonces, para mí la clave es coger 4 o 5 temas y lo que tú dices, o sea, no consiste en dale una semana y sin parar con el mismo tema, pero si los vas entrelazando y vas jugando, vas a conseguir que tu audiencia le resulte súper interesante, que encima vaya como asimilando la información poco a poco, que se le vaya quedando, que vaya diciendo, mira, esto con lo que hablamos el otro día me completa un poco más. Encima es que es como un win-win total, o sea, a ti te sale mucho más eficiente la tarea, sacas muchísimo más contenido de una forma mucho más fácil y ellos aprenden mucho más o asimilan mucho mejor lo que les estás contando porque cada vez se lo das un poquito más. Ahora te doy esto, el otro día te contesto, ahora lo repetimos, ahora de otra forma, como si fueras un poco un profesor. Sí, es que con los clientes trabajamos exactamente así, porque ya no solo marcas personales en general, tienes que estar especializado en algo concreto. Y nosotros nos centramos en 4 o 5 temáticas que al final son las que estás continuamente hablando sobre ellas. Y de cada temática al final tienes como muchísimas formas de hablar, pero estás relativamente hablando siempre de lo mismo. Un entrenador personal que pueda hablar de cosas que le interesan a su audiencia: perder peso, ganar masa muscular, sentir menos dolor. Alimentación a veces también lo llevan un poco por ahí, ¿no? Pero que puede estar unido a la pérdida de peso también. Sí, o a ¿no? Que son 4 o 5 Exacto, temas los son que tiene 4 o 5 cada temas sector. Que después sí que vas intercalando entre uno y otro. Y lo que pasa es que cada tema lo puedes plantear de formas muy diferentes. Pero hay gente que incluso está especializada en entrenador personal en pérdida de peso. Entonces es perder peso por alimentación, perder peso por entrenamiento, rehabilitación para poder seguir perdiendo peso y ya está. Y estás hablando de ese tema únicamente, de esos 3 temas todo el tiempo, pero lo haces de tal manera en la que obviamente no digas siempre exactamente lo mismo. No, que no canse, pero que resulte interesante, porque al final, si yo, por ejemplo, sigo a un entrenador personal,
no estoy esperando que me hable del último bolso que ha salido en Zara. Evidentemente, lo que va a publicar me va a interesar. El tema es que él se las apañe o trabaje el contenido de forma que diga, vale, ya he oído hablar del ayuno intermitente, por ejemplo, que a veces también hablan los entrenadores, o de ganar peso 1000 veces, pero mira, no había visto nunca esta lista de 3 cosas necesarias que tienes que saber si quieres perder peso o ganar peso. Quiero decir que es un poco que el esfuerzo esté en ver cómo lo planteas, porque realmente, aunque eso nos parezca que es un esfuerzo, es mucho menor que el que requiere pensar el contenido en sí, el trabajar el contenido, sacar la información, tener unas bases, quiero decir, no contar cualquier cosa. Pero una vez ya tienes eso, es solo ir como dando pellizquitos y cada vez de un lado. Vamos a contar los pellizquitos, vamos a dar un poquito de información top. A ver. Y es que cuando tienes un tema, es lo que os digo, nosotros con 4 o 5 temas es como lo máximo con lo que trabajamos, pero a lo mejor con 3 temas tienes suficiente. Y después esos temas tienes que subdividirlos de la forma más sencilla en la que hacemos, lo tienes que subdividir en 3 formas diferentes, que es el qué, el por qué y el cómo. Entonces, si volvemos al ejemplo del entrenador personal, estamos hablando sobre pérdida de peso, pues entonces al principio, dentro de ese tema más concreto que vayas a hablar dentro de la pérdida de peso, ayuno intermitente, por ejemplo, es el qué. Es qué beneficios tiene el ayuno intermitente. Eso es una temática ya. Puedes hacer un podcast de media hora hablando de qué beneficios tiene. Después, qué desventajas tiene o qué inconvenientes tiene. También estamos con el qué. Después, qué puede ocurrir si tal. Tienes ¿Qué consigues con el ayuno? Exacto, con el qué, muchísimas cosas. Después, el por qué, que puede ir muy unido a historias, pero ¿por qué es interesante probar el ayuno intermitente? ¿Por qué se descubrió el ayuno intermitente? ¿Por qué en tal sitio están haciendo ayuno intermitente? Y también a la versión negativa también suele ser bastante interesante. El por qué no deberías hacer ayuno intermitente, por qué no deberías hacer ayuno intermitente mientras tienes la regla. Yo que sé, hay un montón de... Los notas muchas veces no se contemplan y yo creo que son casi más interesantes o nos apetece más cotillarlos a veces que los sí, que ya lo sabemos. Y ya veis, obviamente no es hablarle hoy de por qué no hacer ayuno intermitente y al día siguiente por qué no hacer ayuno intermitente con la regla, al día siguiente por qué no. No tengo ni idea si eso es cierto. Pero se trata de ir también pues cambiándolos porque va dentro de esa pérdida de peso, pero tú tienes diferentes temáticas ahí dentro. Entonces ya tenemos el qué, tenemos el por qué y después es el cómo, que son los pasos a seguir. Hay que tener cuidado siempre al desvelar el cómo, según cuál sea tu negocio, según a lo que te dediques, pero en el cómo es donde le das los tips y donde le dices cómo hacer ayuno intermitente si lo que sea, si lo quieres hacer más concreto. Uno puede ser cómo hacer ayuno intermitente, pero otro es cómo hacer ayuno intermitente si tu objetivo es perder peso. Cómo hacer ayuno intermitente si tu objetivo es ganar peso. Cómo hacer ayuno intermitente si tienes menos de 20 años. Cómo hacer ayuno intermitente y tienes un montón de cómo es que también. Si no somos entrenadores personales y se nos ocurren cientos, ellos que están formados se les ocurrirán Exacto. miles. Si es que simplemente siguiendo la estrategia esa de vamos a poner que hay 3, ¿vale? Por simplificarlo, de los 3 temas por 3 divisiones, no se llama así la estrategia esta, pero la vamos a llamar la estrategia del 3x3, sacas una barbaridad de ideas de contenido. Sí, de cada mini pieza de contenido sacas 9 como grandes grupos de contenido. Pero y luego dentro de ese y después, puedes estar... Exacto. Si haces un podcast de cada uno, si haces media hora o 20 minutos o 10 minutos de podcast de cada uno... Ya te puedes retirar. Sí, realmente contratar un equipo para que una única temática ya tienes contenido para 3 meses. No, pero que sí. Es que creo que esto sí que sería súper interesante que lo plasmarais en un papel o en una hoja, me da igual, pero que no pensarais nunca más, no sé de qué hablar, porque si tú tienes eso escrito, que nosotros lo hemos hecho alguna vez con algún cliente, y es que primero vas a necesitar una hoja grande o letra muy pequeña o un Excel, me da igual, pero necesitas espacio. Y cuando tengas todas esas ideas encima de la mesa, vas a decir, ostras, es que voy a empezar a publicar ya. Y de 2 veces por semana nada, o sea, igual paso a 2 veces por día porque tengo muchísimas cosas que contar. Entonces yo sí que haría el esfuerzo, es que eso igual te cuesta una hora, porque al final es como una especie de lluvia de ideas ahí de venga, todo lo que no requiere más tiempo, lo tienes todo plasmado y es empezar a subir cosas y darte cuenta como tienes una fuente de contenido, vamos, no sé si inagotable, pero casi. Sí, es que tienes contenido para 2 o 3 vidas sin ningún problema. Y el tema, sobre todo es que hay gente que le encanta hacer contenido. A mí, por ejemplo, me gusta hacer contenido, pero hay veces que odio hacer contenido. Y lo que ocurre es que no te puedes plantear el hecho de hacer contenido de forma diaria, que es lo que dicen. Todos los días hay que hacer contenido. Te vuelves loco. Lo que tienes que planificar, ya digo, si sigues esta estrategia, te pones en un día. Nosotros solemos crear contenido un día a la semana, más o menos. Cogemos y grabamos varios podcasts, varios vídeos, lo que sea. Y... no sé, tenemos contenido de hace 3 meses que todavía no hemos publicado porque sale muchísimo. Después José Luis de aquí saca clips, saca vídeos, saca un montón de subdivisiones de ese contenido y lo que tienes que hacer es eso, te planificas. Copy.
también, hago un copy y muchísimas cosas más. Pero si te planificas en un único día, puedes, pues eso, grabar a lo mejor 2, 3, 4, 5 podcasts, te los grabas y de ahí te aseguro que tienes contenido para después estar trabajando 2 meses. Coges y cada 2 semanas, una vez al mes, te pones a crear contenido y después lo único que haces es aprovecharlo. Y no te hace falta más, porque con el contenido pasa como en todo, al final. Si decimos, vale, pues todos los días nos vamos a poner a crear contenido, hay días que llego por la mañana y le digo a Carla, hoy hasta el café no me hables porque lo siento, estoy tal. Otros días viene Carla y le duele la garganta porque ha pasado frío y no puede hablar bien. Si todos los días te obligas a hacer eso, no va a salir bien y vas a acabar odiando la tarea. Pero si en cambio te pones un día o el día que digas, hoy me apetece a tope hacer contenido y sale. Y la primera hora de crear contenido igual es una castaña. El capítulo que hemos grabado antes de este, o el episodio, me he equivocado 2 o 3 veces antes de empezar, Carla 5 o 6, porque se equivoca mucho más que yo. Jeje. No estábamos grabando, además. No estábamos grabando. No sé, pequeños errores que pasan cuando no estás todavía conectado con el hecho de decir, vale, me voy a poner a crear contenido. Pero en cuanto empiezas, ahora este nos ha salido súper fluido. El siguiente que hagamos, o los 2 siguientes que hagamos, van a salir de golpe, sin ningún problema, sin nada. Y al final entras como en ese flow o en esa fluidez de simplemente estar creando. Y pasa lo mismo cuando escribas copy, por ejemplo. No cojas y digas, vale, voy a escribir el copy hoy de esta publicación, sino di, vale, pues voy a escribir el copy de las publicaciones de la próxima semana o de las próximas 2 semanas o del próximo mes. Porque la primera hora va a ser una castaña y el resultado va a ser malo. No vas a estar inspirado, pero en cuanto sigues, ¡pum!, sale todo de golpe. Entonces el contenido, hay que tener contenido diario, pero no hay que crear contenido todos los días. O no es necesario crear contenido profesional. Stories, sí, guay, fluido, del día a día, lo que sea, documenta. Pero cuando te pongas a crear, decide, vale, pues hoy es día de creación y voy a hacer 8 horas de contenido y te aseguro que en esas 8 horas, si después haces la estrategia de, ¿cómo era la fórmula maestra de multiplicar contenido? 3x3, by Carla Sánchez, pues vas a tener contenido, pero infinito, y no estoy de broma. Sigues la estrategia del 3x3 y con 5 temáticas más populares que tengas tienes contenido para todo el año. Y seguro que le preguntas a tu audiencia, oye, ¿sobre qué queréis que hablen? Y te dan 10, 15, 20 ideas y tienes contenido para los próximos 5 años, que tampoco hace falta ser tan exagerado. Pero el hecho de plantearte contenido como un disfrute. Igual que hacemos Carla y yo, jueves y viernes, días más light, de disfrute, de estar de charla, crear contenido potente y disfrutar también de esa tarea. Sí, no, además yo creo que al tener ese contenido ahí como guardado en el cajón un poco de por si acaso, al tener tantas ideas, eso favorece luego mucho la hora de crear más. Quiero decir, si tú sabes que tienes, pongamos, 25 piezas posibles de contenido y esa mañana te cruzas con algo que digas, ostras, esto lo podría contar, ya vas como con esa tranquilidad o esa relajación o ese saber que tienes ahí un poco de flexibilidad, de decir, bueno, hoy me he cruzado con esto que lo voy a contar y va a ser súper interesante, pero si mañana ha pasado ya el otro, no pasa esto, no hay problema, todo en orden porque tengo un montón de ideas. Entonces, como que relaja un poco la tarea del contenido y hace que sea más natural, más espontánea y que cuentes cosas que realmente aportan valor. Porque si vas al día es como, ostras, ¿qué pongo hoy? Y eso nunca acaba bien. Siempre acaba en publicar cualquier tontería con una descripción absurda que no aporta valor y acabamos en el publicar por publicar, que se critica un montón y es que estoy totalmente de acuerdo porque publicar por publicar es manchar a Instagram, ocupar espacio para no decir nada. Entonces, con esta estrategia que es eso, es que un día o menos de un día, en medio día, lo tiene, las ideas. Luego el contenido, evidentemente, hay que producirlo. Pero lo que son las ideas las tienes en un par de horas, 3 horas las tienes y ya es relajación absoluta para un montón de tiempo y fluidez total. Y si tengo ideas bien y si no, pues aquí tengo, vamos, hasta que me canse. O sea que sí, yo creo que es muy interesante aplicar esta estrategia del 3x3 y súper importante el escribirlo, que no creamos que por tenerlo en la mente, porque... Es que escribir es una pasada. Escribir o ordenador, pero que lo veas, que tú veas que ocupa un montón de espacio todas esas cosas, que no te las vas a acabar. Pero la mayoría de personas sí que funcionamos mucho mejor escribiendo con papel y boli. Entonces cógete un papel, cógete un boli, hazte un 3 en raya de estos, un 3x3 y después rellénalo. Pon las temáticas, pon el qué, el por qué y el cómo. Sí. Y te van a salir una barbaridad de contenido que luego solamente toca grabar y después editar o pedir a alguien que te lo edite, etc. Y va a ser una pasada. Vas a notar una diferencia en cuanto a calidad. No solo a nivel de contenido, sino en cuanto a calidad de tú sentirte bien por el hecho de no estar frustrado continuamente con el tema de contenido, que suele ser una de las partes más frustrantes. Y va a ir todo muy fluido, muy bien y estupendamente. Y para adelante, tienes ahí, vamos, hasta que te canses de publicar. Y antes de que me olvide, que tenemos sorpresa. Sorteo.
Y es que vamos a sortear esta vez a las dos mejores reseñas de iTunes, las dos que más nos gusten. Pueden ser de 1 a 5 estrellas, como siempre. 5 estrellas llama más la atención, probablemente nos fijemos mejor. Pero vamos a sortear dos sorpresas también. Carla no le gusta que digamos las cosas concretas, porque así es más sorpresa, y además también según la persona podemos elegir un poquito más lo que le vaya a gustar y lo que le vaya a ser más útil. Pero muy potente, así que ya sabéis, en iTunes, reseña del episodio, nos contáis un poquito lo que os ha parecido y seleccionaremos un par de personas. Así que por mí está todo. ¿Algo para cerrar y que digan, Dios, Carla, qué sabia es? No, Carla, que sabía es que cojan un papel y un boli y que se pongan a hacer el 3x3 y que ellos mismos se den cuenta de todo el potencial que tienen en su Instagram y todas las cosas que pueden contar. Exacto. Es que parece que es lo típico que se dice, en plan de, no, hay que hacerlo en papel y boli. Bueno, lo puedo hacer en la cabeza y más o menos, no, en serio, hazlo en papel y boli. Yo en este caso creo que lo mejor es hacerlo en papel y boli para dejar ahí fluir y luego pasarlo en ordenador porque una hoja a veces está o no está. Quiero decir, la hoja es un poco ambigua. Pues tú lo haces a papel y boli, sacas todas las ideas que se te ocurran, toda la imaginación, el poder, creatividad y demás, y luego coges y lo transcribes. Y así además te aseguras de que lo que has escrito tiene cierto sentido y que lo vas a utilizar, porque parece que las hojas es como, bueno, tengo ahí las ideas, si las necesito algún día. No, que se utilice y que le saques fruto a todo lo que has escrito. Exacto. Y antes de que Carla rompa la mesa de tanto golpe hoy, nos vemos en el siguiente episodio.